La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Valeriano Suárez es vicepresidente de Estado de Derecho y Democrático de Coparmex y nos acompaña vía telefónica. Valeriano, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días y un placer saludarlos y a su auditorio. Gracias, Valeriano. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio estas propuestas contenidas en el documento Control Efectivo de la Corrupción, 11 temas para avanzar hacia un México íntegro. Este documento elaborado por 22 organismos de la sociedad civil, organismos empresariales, académicos, etcétera. Si fuera tan amable de dar el contexto en el que surge este Control Efectivo de la Corrupción, 11 temas para avanzar hacia un México íntegro. Muy bien, pues sí, en principio yo creo que hay que destacar lo que acabas de señalar, que es la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y Coparmex en este ejercicio que estamos haciendo con los candidatos a los puestos de elección en el próximo 1 de julio, y que consiste en que firmen 11 compromisos para combatir la corrupción, que nos demuestren a través de este compromiso que harían por escrito, que realmente uno de sus objetivos prioritarios es acabar con este problema que es uno de los que más lacera a la sociedad mexicana. Ahora, Valeriano, bueno, antes de pasar a detallar un poco cuáles son estos 11 compromisos, yo le quiero preguntar sobre estos dos factores importantes que podrían obstaculizar esta tarea que obliga a estos 22 organismos a nadar a contracorriente. Uno es la resistencia al cambio de las autoridades gubernamentales y por otro, la apatía de la mayoría ciudadana para impulsar con su participación cívica y política los cambios tan necesarios que aquí se proponen. Pues muy bien, Juan, creo que estás tocando un punto que es fundamental para el éxito de este proyecto y de lo que viene a ser en realidad el vivir en un país en pleno Estado de Derecho y donde la corrupción sea limitada o podamos pasar página en el sentido de los graves problemas a los que nos ha llevado, ¿no? Problemas de inseguridad, problemas de procuración de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? De competitividad, de muchos factores que altera la corrupción. Por un lado, pues yo sí creo que, y estamos convencidos desde Coparmex de que ningún actor político por sí mismo va a tener los incentivos suficientes para confrontar o para iniciar este proceso que requiere de un cambio de paradigma en lo que viene a ser la administración pública. Y por otra parte, pues sí es verdad que requiere de la participación y el impulso de la ciudadanía, porque es desde la sociedad de donde podemos motivar estos cambios. Sí es verdad que nuestra sociedad en general se ha retraído un poco de estos de meterse en las cuestiones políticas muchas veces, pero creo que el hecho de que haya ahora 25 organizaciones de la sociedad civil impulsando esto habla de que hay un cambio en nuestro país y de que poco a poco nos estamos involucrando más los ciudadanos, tomando la responsabilidad que nos corresponde. Ahora bien, ¿cuáles son a grandes rasgos estas 11 propuestas que están contenidas en el documento Control Efectivo de la Corrupción? Bueno, son una serie de acciones que consideramos que pueden ayudar mucho a controlar y a combatir la corrupción. Y bueno, te puedo hablar de algunas de ellas fundamentales. Por ejemplo, una que es muy importante es que haya predisposición por parte de los actores políticos locales para que las fiscalías de cada uno de los estados pues sean autónomas e independientes. Como ustedes sabrán, desde la Confederación hemos venido impulsando también con otras organizaciones de la sociedad civil lo que es la reforma al artículo 102 constitucional para tener a un fiscal general independiente, autónomo y una fiscalía eficaz.
Esto pues también esperamos que se dé en los estados como una condición fundamental para el combate a la corrupción, ¿no? Otro tema es que haya que los candidatos presenten lo que hemos llamado sus 3 declaraciones, ¿no? La 3 de 3, que es la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y la declaración fiscal. Por otro lado, también otra cosa que estamos proponiendo es reducir el uso de efectivo en la administración pública, que el usar el efectivo es muy propenso a que se hagan mal uso del dinero, ¿no? Otro tema que es fundamental, ya sabemos que la corrupción tiene mucho que ver con las obras de infraestructura. Lo que estamos proponiendo en este sentido es, en primer lugar, que realmente los proyectos de infraestructura que se realicen vayan de acuerdo a un plan y que sean necesarios, no que sean nada más obras para hacer negocios, ¿no? Que sean obras que realmente necesiten las ciudades, que realmente necesiten los estados, y por otra parte, que los procesos de licitación sean transparentes. También, pues que todos los procesos de licitación se hagan a través de Compranet, que es una herramienta que está ahí, que es muy importante, y básicamente creo que ahí te he dado un panorama general de las cuestiones más prácticas de lo que estamos solicitando como compromiso a los candidatos que están participando en este proceso electoral. Una de las propuestas que, bueno, todas son importantes, pero quiero hacer hincapié en esta propuesta que se refiere a que los ciudadanos y las comunidades participen en el control de los recursos públicos. Digo, sería lo ideal que como sociedad civil y como comunidad participáramos precisamente ante el grave desvío que hay de recursos públicos y la acelerada corrupción. Sin embargo, mi pregunta sería en este sentido, ¿qué tan difícil se vería el cumplimiento de esta propuesta ante el desinterés comunitario por involucrarse en el quehacer público y, por otro lado, la tendencia a la opacidad de la clase política? Claro que sí, un punto muy importante. Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, está claro que donde se transparenta la información, donde se transparentan los procesos de licitación, pues hay menor riesgo de corrupción. En ese sentido, se han generado figuras muy interesantes donde podemos participar los ciudadanos. Una es la que ha propuesto el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el modelo de gobierno abierto, que también existe para la cuestión legislativa, con el modelo de parlamento abierto. Y otra figura que ha dado muy buenos resultados en algunas entidades es lo que son los observatorios ciudadanos. Como ejemplo está lo que se ha hecho en Nuevo León, concretamente en Monterrey, con esta figura que se llama Alcalde, ¿cómo vamos? Que se ha reproducido también en otras entidades, donde los centros empresariales de Coparmex, en cada una de las entidades, han participado muy activamente, y esta es una manera muy acertada, porque es ya una figura, una asociación civil, donde los ciudadanos nos comprometemos y le damos seguimiento pues al manejo de los recursos públicos. Y de esta manera, cuando los recursos públicos son observados, cuando hay ojos que estén viendo el manejo de los recursos públicos, la corrupción inmediatamente se reduce. Ahora, hay también otro documento no menos importante que está asignado por Coparmex y otros organismos como Mexicanos contra la Corrupción, y que es el que se refiere a hacia un México más justo. Pero antes de pasar a este documento, quisiera preguntarle cuáles son sus expectativas de que los candidatos a la presidencia pudieran abordar estas 11 propuestas en el debate del próximo domingo. Yo creo, no estoy seguro bien la temática, no recuerdo ahora la temática del debate, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros, junto con esta serie de organizaciones que has mencionado, Mexicanos contra la Corrupción, INCO, Causa en Común y Transparencia Mexicana, estamos organizando un debate presidencial para finales de junio. Y desde luego que en ese debate lo que va a ser prioritario va a ser este tema, ¿no? Aparte de decirte que estamos
este debate presidencial se suma a otros 20 debates que estamos organizando en todo el país. Ya acabamos de organizar precisamente el lunes uno en Mérida de gobernadores. Son unos debates en un formato muy dinámico, muy moderno, muy cercano a la sociedad, y creo que es una aportación que desde estas organizaciones estamos haciendo muy importante al proceso y al desarrollo democrático del país. Y con relación a este documento hacia un México más justo y competitivo, estos organismos, entre los que está Coparmex, Mexicanos contra la Corrupción, Causa en Común, etcétera, identifican 6 ejes para avanzar en la ruta del cambio. Y son ejes que el sentido común diría hay que seguirlos precisamente para lograr este México más justo y competitivo, que son así a grandes rasgos pues lo que es la continuidad en las políticas económicas básicas, invertir en la generación energética, política fiscal responsable, fomentar el empleo e inversión, certeza jurídica e impulsar la apertura comercial. Mi pregunta es, Valeriano Suárez, vicepresidente de Estado de Derecho y Democrático de Coparmex, ¿qué posibilidades o qué expectativas tienen ustedes de que encuentren eco estos 5 ejes en los candidatos a la presidencia y en su momento al que resulte ganador de la contienda del 1 de julio a abanderar estos 6 ejes? Pues mira, Juan, en la práctica nosotros publicamos al inicio de las campañas un manifiesto donde señalábamos las cuestiones fundamentales que creemos son necesarias para el desarrollo de nuestro país, para un país en pleno Estado de Derecho y con oportunidades para todos, donde las regiones no quede ninguna región rezagada. Y ese manifiesto hemos venido cada semana planteando una pregunta a los candidatos para saber cuál es su posición sobre cada uno de los temas. Y tenemos una figura que estamos manejando a través de Twitter que se llama #VaNoVa, #VaNoVa, donde cada posicionamiento de los candidatos estamos indicando si estamos de acuerdo o no nos parece adecuado. En ese sentido ha habido coincidencias muy interesantes, importantes, y bueno, lo que nos queda ahora es realmente darle seguimiento y la gran labor que viene después de las elecciones, que es a través de los observatorios ciudadanos, a través de la observación de las organizaciones de la sociedad civil, pues exigir a las autoridades que resulten electas que cumplan lo que prometen en las campañas, ¿no? Que no es tarea menor. Claro. Ahora, son indiscutiblemente loables y plausibles todos los esfuerzos de la sociedad civil organizada en su labor para tratar de recuperar la credibilidad en las instituciones y frenar el deterioro del Estado de Derecho ante la crisis ancestral de corrupción e impunidad. Sin embargo, son esfuerzos que, si bien, como decíamos, son muy loables y muy plausibles, sus resultados todavía dejan mucho que desear ante los oídos sordos de las autoridades gubernamentales para hacer eco precisamente de todas estas propuestas. Mi pregunta, Valeriano, sería, ¿qué hacer la sociedad civil para que el activismo y la participación cívica dejen de ser gritos en el desierto? Yo creo que lo primero es que tenemos que entender que la participación ciudadana se tiene que dar a través de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y como ciudadanos pues tenemos que tomar esa responsabilidad, ya sea desde la asociación de padres de familia de la escuela de nuestros hijos, a las organizaciones empresariales o aquella causa que nosotros nos mueva o nos parezca fundamental, pero esa es la vía por la cual se tiene que dar la participación. Y por otro lado, bueno, que también las organizaciones tengamos la capacidad de encontrar aquellos aspectos que son afines y que podamos unirnos para luchar por ellos, ¿no? Creo que un buen ejemplo de que cuando como sociedad nos unimos, nos integramos, se logran buenos resultados, es la ley 3 de 3, aquella iniciativa ciudadana que presentamos
en el Congreso de la Unión y que fue la primera iniciativa ciudadana que se aprobó, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, aquí creo que la receta es lo que estamos haciendo en nuestra casa, lo que estamos haciendo en nuestro negocio, llevarlo a organizaciones de la sociedad civil para cuidar nuestras ciudades, cuidar nuestros estados y nuestro país, y de ahí, bueno, pues trabajar en equipo. El camino no es fácil y es a veces un poquito decepcionante porque no se avanza al ritmo que uno quisiera, pero hay que perseverar y creo que ya se han dado buenos resultados que nos pueden demostrar que trabajando y haciendo las cosas bien podemos tener éxito. Y lo más importante, pues no bajar la guardia y seguir en esa importante labor. Valeriano Suárez, vicepresidente del Estado de Derecho y Democrático de Coparmex, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Un placer, Juan, te felicito por tu programa, por la entrevista y por ayudarnos también desde los medios de comunicación a fomentar esta participación de la sociedad que es tan importante para nuestro país. Ese es el objetivo de GREM. Muchas gracias nuevamente, Valeriano.